Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alegría Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bueno, si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera podrás conocer los requisitos para participar. Y así apoyas también nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento además que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual podemos preguntarle a las cartas todas tus dudas sobre esa persona especial, sobre el trabajo, lo que tú desees, es muy fácil. En el primer comentario tenemos nuestros datos de contacto, que son solo para lecturas de pago. Bueno, mi querido amigo de Sagitario, hoy con mucho amor te traigo una lectura general. No tiene fecha para escucharse ni sexo, género o identidad a quien va dirigida. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Ok, vamos a comenzar con este primer mensaje general de parte de los angelitos. Y luego pasamos a tu mensaje de amor y luego a la economía. Recuerda que si tienes una petición especial por la cual tú deseas que yo ore, quiero decirte hoy que la puedes dejar en tus comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti. Tu primer mensaje te dice: tu valor servirá al inocente. Yo siento que aquí hay una situación que merece justicia y que tienes que enfrentar, que tienes que asumir con mucho valor, ¿sí? A veces yo veo que mi querido Sagitario es como que se siente menos, se siente como impotente ante ciertas circunstancias o siente que no va a ser capaz, pero hoy el universo te dice: tienes el valor, la fuerza, la fortaleza que yo coloco en tu corazón o en tu vida. Así que toma esta palabra, toma esta promesa, haz la realidad para ti, para tu corazón, para tu vida. Tu segundo mensaje te dice: tu memoria guarda la justicia. Aquí nos habla de valor, aquí de justicia. Y no te preocupes, el universo no se queda con nada. Todas aquellas cosas que te hayan hecho mal, la gente las va a pagar, ¿sí? Todo lo que te hayan hecho bien, la gente también va a recibir su bendición. Así mismo para ti. Y si tú crees que llega justicia divina para tu vida, bueno, por allá están nuestros peritos del refugio. Si tú crees que llega justicia divina, escribe hecho está en los comentarios. Bueno, vamos a ver cuál es nuestro último mensaje y te dice: serás llamado a renacer. Hay cosas nuevas que van a comenzar en tu vida, una nueva etapa, un nuevo ciclo. Así que súper bueno y yo creo que esto es muy importante. Es muy importante. Pero yo creo que de verdad se acerca una nueva etapa en tu vida y tienes que creerlo, tienes que declararlo para tu vida para que todo esto se empiece a hacer realidad. Siento que la época de las vacas flacas ha empezado a terminar y la época de las mejores cosas comienza a llegar a tu vida. Vamos a comenzar, vamos a ver en esta lectura iniciales de amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas buenas, bonitas, conexiones, comunicaciones o cierres. Bueno, en el amor significan muchas cosas. La letra H puede ser el nombre de la inicial del nombre, la inicial del apellido, la letra U, la letra M, la letra A y la letra D. ¿Ok? H-U-M-A-D. Esta primera lectura es de amor y te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Por ahí viene el niño Onur. Bueno, vamos a ver qué se viene para el amor, para todos y cada uno de ustedes. Primero comenzaremos con los amigos de Sagitario que están solteros. Para ti, mi querido Sagi, que estás soltero, esta es tu primera lectura. Solteros son los que no salen con nadie,
y no sienten nada por nadie, están súper solteritos. Vamos a ver qué mensaje me les dice hoy, que viene. Te dice tiempo de enfocarte mucho en la familia, Sagitario. Aprovecha este tiempo en el cual parece que no estás en contacto con nadie más. Entonces focaliza ese tiempo, ese espacio, esa energía, esos recursos emocionales y hasta económicos para compartir con tu familia. Súper importante que lo hagas en este momento. Me dice, no caigas en la desesperación de compararte con los demás. Cada persona tiene su propósito, cada persona tiene como un tiempo, así que no te compares. Si los demás ya tienen relaciones, que si los demás ya están con alguien más, pues no. Tu propósito es en este momento cumplir tu misión de vida aquí y ahora. Si este momento es para que estés soltero, para que estés con tu familia, aprovéchalo. Tu tercera carta te dice, hay que dejar de lado la indecisión, la inseguridad. Tiempo para trabajar mucho este aspecto de la seguridad en ti. Así que, pues súper importante esto. Me dice, para algunos de ustedes llega un viaje importante o a través de ese viaje van a conocer a alguien, o a través de redes sociales o una persona que está lejos se va a contactar contigo y podría iniciar como algo amoroso bastante lindo, pero viene después de que aprendas a estar solo y aprendas a compartir con tu familia durante el tiempo de soltería. Primero trabaja en tu familia, trabaja en ti y luego ya llegará alguien. Si estás planeando un viaje, hazlo porque también te conviene muchísimo. Bueno, mi querido Sagi, vamos a pasar al amor para todos aquellos que tienen en este momento una personita especial en mente. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que sea el crush, la novia, el esposo, la amante, el ex, la ex. Puede que la relación no tenga ni siquiera nombre. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima? ¿Y qué les aconseja el tarot respecto a esto? ¿Ok? Veamos qué signos nos aparecen y veo aquí personas de signo Capricornio, Acuario, Piscis. Bueno, puede ser el signo solar, el signo ascendente o en Venus de esta persona. ¿Qué siente esta persona? Bueno, realmente tú llegaste, siento que quizá en un momento en el que esa persona no estaba como preparada para una relación, para una conexión, pero las cosas se dieron y pues empezaron a fluir y una cosa llevó a la otra y aquí estamos, como se dice. Así que es positivo, es bueno, es favorable que pues tú comiences a darte cuenta cómo se dieron las cosas con esta persona. De verdad, fue como inesperado. Lo que esta persona siente ha sido inesperado y veo que es alguien que se está confrontando con sus sentimientos, alguien que se está confrontando con su nueva realidad, una realidad en la que definitivamente tú estás allí presente. Así que me parece bueno, me parece fabuloso, me parece maravilloso que tú estés allí, ¿sí? ¿Qué viene o en qué está pensando? En una propuesta. Puede ser una propuesta de oficializar la relación, puede ser una propuesta de formalizar entre ustedes dos o puede ser una propuesta de como de estar allí mucho más en serio, ¿sí? Puede ser matrimonio. Pero yo veo que se acerca una propuesta bastante fuerte, bastante firme. ¿Qué es lo que quiere? Darte. Esta persona va a llegar con un regalo. Esta persona quiere llegar como con, no sé, con la iniciativa de entregar mucho. Si antes era como que se reprimía porque siento que algunas de las parejas de Sagitario era como que querían demostrar pero se frenaban, querían avanzar pero se frenaban. Pues ahora ya no va a ser así. Van a entrar como en una etapa en la cual se van a entregar mucho el uno al otro, van a avanzar mucho el uno al otro.
Así que esto es bueno para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué se viene? Mucho trabajo por delante. Veo que hay una relación que quiere construirse fuerte, pero que necesita fortalecerse, ¿sí? Aquí yo veo la carta del logro y sobre todo ahí van a lograr triunfar sobre chismes, rumores, suposiciones, problemas que terceros quisieron meter en medio de esta relación. Yo veo que van a poder salir adelante, que van a poder salir avante como pareja y esto me parece genialísimo. Así que ánimo, así que adelante con todo esto porque de verdad que vale muchísimo la pena. ¿Qué te recomienda? Construir relaciones equilibradas. Mucho trabajo, la laboriosidad para tener una relación equilibrada. Yo aquí veo a alguien que se confronta con lo que realmente siente. Esa persona especial está dándose cuenta de cuánto es que tú le importas de verdad. Así que pues nada, muy chévere, muy agradable por todos y cada uno de ustedes que veo que ya esta persona está como empezando a despertar de como de esa, no sé, como de por allá donde no sabían quiénes eran ustedes. Te recomiendo mucho movimiento. Un viaje en pareja sería genialísimo como para reconectar, ¿sí? Un viaje en pareja, una salida, necesitan tiempo a solas, me dice las cartas, ¿sí? Un espacio, un movimiento, distancia de los demás. También sacar de su vida todos aquellos que no aporten cosas buenas a la conexión entre ustedes dos. Bueno. Aquí me dice nuestro otro tarot que para esta conexión a través de ese 6 de copas llega un futuro mejor. A través de ese 6 de copas se acerca buenas oportunidades. Y también es tiempo de sacar de la relación a terceras personas que siempre están generando como intriga, generando cizaña, que siempre están allí como queriendo buscarle la quinta pata al gato. La relación tiene que ser de dos y comunicaciones que estaban como rotas, contactos cero se van a romper muy pronto, así que me encanta. Vamos a ver qué se viene para la parte económica de todos mis amigos de signo de Sagitario el día de hoy. Para los que están sin trabajo, me dice, siento que quizá hay como, no digo que brujería, pero sí mala vibra de parte de alguien a quien, no sé, se siente con sed de venganza y veo que toda esta mala vibra les está bloqueando a ustedes el camino. Les recomiendo hacerse la limpieza y el ritual de abre caminos por 30 días. Para los que tienen trabajo o un negocio, me dice, busca ayuda, asesoría o apoyo con una situación que siento se te está saliendo de las manos. Si haciendo lo que haces no has logrado resultados, pues busca ayuda, ¿sí? Esto es humildad, pero también es inteligencia. Número de la suerte, el número 57, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Te cuento que al ver el video completo ayudaste a que nuestro refugio pueda pagar alimentos, vacunas, desparasitaciones, atención veterinaria y muchas cosas más. Y te cuento que nuestro refugio, bueno, tenemos unos premios que son una lectura privada y los en vivo donde respondo preguntas gratis y los requisitos son estar suscritos en nuestro canal, activar la campanita, escribir amarillo en los comentarios, darle like a este video y si pueden seguirnos en nuestros otros canales porque los en vivo pueden ser en este o en otro canal. Entonces suscríbanse ya mismo a este canal y activen la campanita. Les enviamos un abrazo enorme con todo nuestro corazón y mil bendiciones a todos ustedes.